En 1958, la Fuerza Aérea de Guatemala atacaría a un grupo de barcos pesqueros mexicanos en sus aguas territoriales. Esto traería consecuencias que llevaron a que los dos países estuvieran al borde de la guerra. Es por eso que en este video veremos sobre la casi guerra México-Guatemala, el conflicto que pudo ser. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es un remake de uno que hice hace ya un año, pero en esta ocasión trae mejor calidad, edición e información que me faltó en el anterior. Los invito a que me sigan en mi nuevo canal, Mundo Curioso y más. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Les dejaré el link del canal en la descripción del video. Aclarado esto, ahora sí comencemos. La década de los 50 fueron buenos años para México, pues se venía dando el milagro económico. Mientras que para Guatemala estaban en crisis social y económica. Los dos países no tenían un lazo comercial para ese entonces muy importante como el que tenía México con Estados Unidos. Aún así, el cruce fronterizo en ambos lados de la frontera sur era más libre a comparación con el país vecino del norte. En esas fechas, Guatemala aún sentía un resentimiento ante México por el conflicto territorial que habían tenido entre 1842 a 1882 y que terminó con el fin de los reclamos territoriales de Chiapas y el Soconusco, territorios que Guatemala reclamaba. Uno de los motivos que originó el conflicto entre México y Guatemala fue la tala clandestina de árboles, pero lo principal fue la pesca ilegal en aguas territoriales de Guatemala. Desde noviembre de 1956, 2 años antes del ataque, Guatemala notificó varias veces al gobierno mexicano de la tala ilegal de árboles en el Petén y de la pesca de camarones en sus aguas. Pero es que cada vez más embarcaciones mexicanas se iban al otro lado a pescar. El 8 de noviembre de 1957, el ministro guatemalteco, Adolfo Molina Orantes, envió una carta diplomática, la primera de varias quejas al gobierno de México, explicando la tala de árboles y de la pesca furtiva. Se solicitó al gobierno mexicano que se hiciera algo para vigilar la frontera mediante patrullajes, lo cual se prometió, pero poco se cumplió. Cabe mencionar que antes de que sucediera el ataque, gobernaba en México el presidente Adolfo Ruiz Cortines, a quien le llegaron casi todas las reclamaciones, y su mandato estaba a punto de acabar, ya que el 1 de diciembre del 58 llegaba al poder Adolfo López Mateos. Por su parte, en Guatemala gobernaba Miguel Edígoras Fuentes. Llegamos al día 28 de diciembre de 1958. Una aeronave C-47 de la Fuerza Aérea Guatemalteca llevó a cabo una misión de reconocimiento con el fin de observar si había embarcaciones mexicanas en su mar territorial. La mañana del 29 de diciembre, Jesús Unda Murillo, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, contactó al gobierno mexicano una vez más para que se tomaran medidas y así evitar que embarcaciones mexicanas ejercieran la pesca en sus aguas, pero sin resultados. El 30 de diciembre, la prensa mexicana publicó una carta abierta escrita por el presidente guatemalteco Miguel Edígoras, en la que este amenazó de bombardear y ametrallar hasta hundir todo barco pirata de día y de noche, hasta acabar con esos bandidos, piratas y filibusteros. Esto fue visto como una amenaza de atacar a los barcos civiles mexicanos, pero no creyeron que Guatemala hablara en serio. Entonces, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el coronel Luis Urrutia de León, recibió órdenes del presidente para poner punto final. Planearon una operación que tuviera por objetivo el localizar y destruir los barcos mexicanos. Con la autorización del presidente Miguel Edígoras, la Fuerza Aérea activó el 30 de diciembre la Operación Drake. Tenía la ventaja de que su Fuerza Aérea en ese momento estaba suficiente equipada con los aviones P-52 Mustang. Esa misma tarde fueron enviados a la base aérea La Aurora un par de aviones T-6 Texan para ver si las embarcaciones todavía se encontraban en sus aguas, y sí, ahí seguían pescando. Cerca de las 6:15 am del 31 de diciembre de 1958, último día del año, despegó un avión Cessna 180 y un C-47. Los aviones sobrevolaron la costa localizando a las 7:27 am un grupo de 8 pequeños barcos, 5 de ellos a tan solo 2 millas de la costa de Champerico. El C-47 efectuaba vuelos en círculos a 1220 metros de altura y funcionaba como un centro de comando, mientras que el piloto del Cessna 180 vio que los barcos no tenían matrícula y ni bandera nacional. Luego, otro avión, un Cessna 182, con sus altavoces ordenó lo siguiente: atención barcos pesqueros, se encuentran ilegalmente en aguas territoriales guatemaltecas. El ejército les ordena enfilar inmediatamente hacia Champerico. El barco que desobedezca será ametrallado. Se dice que los pescadores mexicanos no les hicieron caso y les respondieron con señas obscenas. A las 8:40 am llegaron al área 2 aviones de combate Mustang P-51 y cuando uno de los aviones disparó la primera descarga de balas, los otros barcos pusieron sus motores a toda marcha y se dirigieron hacia la frontera mexicana. Las aeronaves descargaron sus balas haciendo que los tripulantes se tiraran al agua.
Los barcos se estaban hundiendo y los pobladores cercanos de la zona solo quedaban impactados al ver la escena de los aviones al descender y disparar sus balas al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Estas fotografías fueron tomadas en el momento del ataque. Después de varios minutos de agonía para los pescadores, el fuego cesó. Resultado final: ataque exitoso por la Fuerza Aérea Guatemalteca, 3 pescadores mexicanos muertos y 14 heridos. Todos los supervivientes fueron rescatados y posteriormente detenidos. Hay que mencionar que uno de los aviones de Guatemala chocó por accidente con un sopilote, el cual murió por el golpe, pero la aeronave aterrizó sin problemas. Un día después, el 1 de enero de 1959, el embajador mexicano en Guatemala protestó el ataque y pidió que liberaran a los pescadores y que se les pagara por los daños causados contra personas desarmadas. En respuesta, el embajador de Guatemala en México, coronel Arturo Ramírez, declaró que el ataque a los barcos no fue una acción bélica contra el gobierno de México, sino una acción policíaca en contra de piratas, según ellos. Poco después, los detenidos fueron interrogados y liberados, tras pagar una multa de 55 quetzales de la época cada uno. Pero esto no terminó con los problemas, ya que en México el ataque fue catalogado como de cobarde. Se publicaron noticias de los aviones que asesinaron a civiles pescadores, lo cual aumentaría las tensiones. El punto máximo llegó cuando sucedió esto. Ambos países movilizaron sus tropas a 15 kilómetros de la frontera. Se hicieron manifestaciones en ambas capitales. El 23 de enero del 59, el presidente mexicano, Adolfo López Mateos, suspendió las relaciones diplomáticas con Guatemala, culpando a Digueras de no cooperar para llegar a un acuerdo. Las cosas empeorarían cuando el puente internacional que unía la ciudad de Hidalgo y Ayutla fue destruido por manifestantes guatemaltecos. Luego, un grupo de 20 mexicanos armados cruzaron la frontera y vandalizaron el pueblo de Santa Ana. Con las relaciones rotas, solo indicaba el inicio de una posible guerra. Guatemala buscó aliados, a los que se le unieron El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica no se unió a la alianza porque ni ejército tenía, se mantuvo neutral y ofreció su ayuda diplomática con México. Mientras en Sudamérica también llegó la noticia a Venezuela y Chile. Ofrecieron sus servicios de mediación, pero el presidente Digueras los rechazó. Por su parte, México contó con el apoyo de Estados Unidos, Cuba, China y la Unión Soviética. El apoyo de Estados Unidos a México fue el principal, y es que se unió de su lado, porque México también era su aliado en Latinoamérica en medio de la Guerra Fría, aparte de ser uno de sus principales socios comerciales, y no les convenía que México y Guatemala tuvieran una guerra en ese momento. Después de marzo, las cosas se fueron calmando de alguna manera, y la guerra ya no parecía ser posible. Para el 15 de septiembre, durante los festejos de la independencia de México, el presidente López Mateos agradeció al pueblo por su apoyo, y anunció estable las relaciones diplomáticas con Guatemala, haciendo notar la importancia de cooperación y amistad con el pueblo vecino de Guatemala. Así acababa el conflicto, pero Guatemala tuvo que pagar una fianza por los daños causados a las familias de los pescadores, mientras que México se comprometió en vigilar las costas, lo cual sí cumplió esta vez. Este conflicto hizo ver a México vulnerable en su fuerza aérea, así que realizaron la compra 15 jets de combate MK-319 y 15 jets Lockheed y otros 15 aviones T-33A, entre otros. Por su parte, para Guatemala, el comienzo de la década de los 60 no fue bueno, solo fue el inicio de la sangrienta guerra civil que azotaría el país por 36 años, en el cual miles de guatemaltecos escaparon para buscar refugio en México. Este fue el conflicto México-Guatemala de 1958. Si quieres ver más contenido, te recomiendo ver estos videos. Hasta la próxima.